ya habíamos organizado esta actividad, pero que pues era también muy pertinente por el tema y por ser ellos quienes están aquí, pues quisimos hacer también un homenaje a Fray Miguel Concha, ¿no? Que pues sabemos que es uno de los grandes personajes de los derechos humanos en nuestro país, pues muy querido por el instituto, muy querido por muchas y muchos de nosotros, que pues nos acompañó, ¿no? En movimientos, en caminar precisamente por los derechos humanos en diferentes momentos de las situaciones complejas de la realidad social de nuestro país y que pues siempre nos daba luces de esperanza, luces de no detenernos, ¿verdad? De decir, pues tenemos que caminar juntas y juntos por transformar esta situación, esta realidad. Entonces, pues qué mejor que en este momento poder aprovechar y poderlo recordar con el cariño con el que siempre estuvo en medio de nosotros y que continúa además en medio de nosotros por todos los grandes aprendizajes, sentires y pues las grandes luchas, ¿verdad? Que fue acompañando. Y pues por supuesto también al doctor Manuel Ángel Martínez, que viene desde España y que pues estamos felices. Ya ahorita nos presentará Luis Javier este espacio, la dinámica de la actividad que vamos a tener hoy, pero pues queremos agradecerles que nos acompañen, que estén aquí con nosotros. Para nosotros en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, pues creo que estos temas son fundamentales, porque la cuestión social, porque nuestro trabajo por transformar las estructuras sociales, pues siempre tienen que ir de la mano de entender nuestro origen en esta lucha como iglesia por los derechos humanos y por la dignidad y todo lo que implica, ¿verdad? Entonces, pues damos la bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y pues le dejo la palabra a Fray Luis Javier. Muchas gracias. Gracias, Karen. Gracias a todo el equipo, a los directivos del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Como ya decía hace un momento Karen, pues me alegra ser de casa, porque precisamente en esta casa, en este hogar, se promueve, se investiga, se enseña una de las dimensiones más importantes de nuestra fe, que es precisamente la parte social. El cristiano no puede abdicar de luchar por la justicia en medio de la realidad en la que vive. El compromiso social es inherente al mensaje del Evangelio. Y por eso me alegra mucho estar presente aquí con ustedes en esta tarde para hacer primero feliz memoria de Fray Miguel Concha Malo, que como ya decía Karen, pues fue modelo de cristiano, de sacerdote, de fraile, comprometido precisamente con esta dimensión social del Evangelio. Su lucha por los derechos humanos, pues alcanzó muchos espacios dentro de la sociedad civil, dentro de la iglesia, en el ámbito internacional también. Entonces, por eso hemos querido aquí en el instituto, pues de una manera sencilla, rendirle un reconocimiento, un pequeño homenaje. Y para eso nos está acompañando Fray Gonzalo Ituarte, quien es ahora el nuevo presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, pionero de la defensa de los derechos humanos. También es prior de nuestro convento de San Alberto Magno, la parroquia universitaria El Cuc, y pues también él es reconocido a nivel nacional por su trabajo
en la defensa de los derechos, especialmente de los derechos indígenas. Su trabajo en Chiapas es reconocido, su mediación que hizo durante el conflicto zapatista, pues fue muy relevante para el trabajo que se hizo con ellos. Y por otra parte, como parte de este homenaje a Fray Miguel Concha, pues una parte académica. Y esta parte académica está a cargo de Fray Manuel Ángel Martínez. Él es doctor en teología por la Universidad de Friburgo. Él es español, actualmente es el prior del convento de San Esteban de Salamanca, precisamente donde se generó toda la doctrina sobre los derechos humanos, con Fray Francisco de Vitoria. Hay un lugar muy bonito que a mí me encanta visitar cada vez que voy para allá, cuando estuve dando clases allí, que dice, es la sala del capítulo, donde dice, aquí, en este lugar se construyó un nuevo continente, porque precisamente de allí salió la defensa para los indígenas, para los naturales de esta tierra. Entonces, realmente, pues es un privilegio tenerlo aquí. Aparte, bueno, es el decano de la Facultad de Teología de San Esteban de Salamanca, ha publicado muchos artículos en revistas, ha sido profesor también en diversos centros, pero sobre todo creo que es un hermano, es un amigo y un hombre que su propia vida y su enseñanza demuestran que también él es un verdadero testigo del Evangelio. Entonces, pues muchas gracias, Gonzalo, Manuel Ángel, por estar aquí presentes. Y la dinámica va a ser la siguiente. En primer lugar, pues Gonzalo nos va a presentar una breve semblanza de Fray Miguel Concha. Y después, Fray Manuel Ángel, también más o menos unos 30, 40 minutos, nos hablará de los derechos humanos, pero desde la figura de Fray Francisco de Vitoria. Entonces, bueno, pues ellos tienen esta parte y les agradecemos mucho a los dos su asistencia aquí en el IMDOSOC. Muchas gracias, hermanos. Para mí es grande gusto y honor estar aquí. Desde Chiapas había relación y recuerdo y contacto y publicaciones y demás, y estar aquí es un honor y un privilegio, y el motivo también lo es. Miguel Concha, fraile de mi comunidad, que fue mi prior, fue mi provincial, y ahora yo era su prior. Y en el contexto del Vitoria, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, liderado por Miguel, toda la vida. Entonces, se ha hablado mucho de Miguel, y bueno, y saludo a los que están a través de las redes, que está una camarita, que parece una cámara eso, micro, la modernidad. Entonces, gracias, saludo, y se ha hablado muchísimo de Miguel, de lo que floreció en su vida, en su compromiso, en su presencia pública, abundantísimos artículos, notas, etcétera. Y yo quisiera tomar otro enfoque, porque cuando me invitó Fray Luis Javier a participar en ese momento, pensé en esa frase de Luis Hernández Navarro de La Jornada, donde Miguel fue fundador y editor del equipo editorial, lo definió como un hombre bueno. Y entonces dije, bueno, si es un hombre bueno, y me vino a la mente, yo soy yo y mis circunstancias, que decía Ortega y Gasset, creo. Y entonces me fijo en las circunstancias de Miguel. Su riqueza tiene el contexto, no era una circunstancia que simplemente lo apabulló y lo encaminó. Es una relación dinámica con el contexto en el que vivió Miguel, lo que le permitió desarrollarse hasta donde conocemos todos. Origen familiar, una familia católica de Querétaro,
muy activa y muy llena de fe, participante en el Templo de Santo Domingo, con frailes españoles queridísimos que inspiraron a Miguel la vocación. Entra a la Orden de Predicadores porque ha tenido esa circunstancia que le hizo posible descubrir la riqueza de esta vocación. Y esa familia no solo fue constructora de su infancia y adolescencia, sino acompañante toda la vida. Hasta los últimos días estuvieron viniendo a acompañarlo en el CUC. Y ese elemento es fundamental. Eso le dio unas condiciones subjetivas, sensibilidad, visión, estilo, gracia. Tenía una gracia para relacionarse, la broma, en fin. Se puede uno extender ligeramente. Y como soy predicador, pues me encanta el rollo, así que ustedes disculparán. Mi recuerdo de Miguel ya es como aspirante a entrar a la orden. En julio del 70 lo ordena don Sergio Méndez Arceo, presbítero, junto con otros 2 frailes. Pero ese signo, escoger a don Sergio, y en la parroquia universitaria, en el sótano, en la misa universitaria, misa de rock, que era la sabrosa, y con guitarra eléctrica y todo, y don Sergio, solemne, calvo, hermoso. Entonces, marca una circunstancia que evidentemente Miguel buscó después de haber estado en México, en Puerto Rico, en Roma, en París, en formación. Una magnífica formación académica. Esa circunstancia que le ofreció la orden la aprovechó, aprendió, interactuó, se enriqueció y llegó a México, se ordena presbítero con don Sergio Méndez Arceo e inicia como profesor en nuestro centro de estudios Santo Tomás de Aquino en Coapa. Era el inicio de ese convento como casa de formación y yo era de los de la nueva generación recién entrado, entonces me tocó el privilegio de ser su alumno. No un muy buen alumno, pero era estupendo. Su capacidad enorme, interactuaba con nosotros y desde allí con otros frailes. Estamos hablando 71, 72, 73, teología de la liberación, de la vitalidad de la iglesia en aquel momento, la efervescencia de toda América Latina. Tuvimos un sacerdote colombiano que acompañó en esa época, el amigo Sedano, le decía Miguel. En fin, una circunstancia latinoamericana que lo tocó. Y él se había formado para ser un gran teólogo académico, una inteligencia y una capacidad notable, y arranca por allí, pero su interactuar con sus circunstancias de México y de América Latina y su diálogo al interior de la orden y con la iglesia de la época, le van orillando a decir no es suficiente para mí. Y se va a una comunidad de inserción, un contexto nuevo, una zona popular cerca de donde está el Estadio Azteca, pero hace 50 años, no es lo de hoy. Y allí, con otros 2 frailes, vive, convive, se acerca, experimenta la cercanía de la lucha de la pobreza, etcétera, y lo que en la reflexión había descubierto lo convierte en puente de relación. Y de allí, evidentemente, se va inclinando más hacia el mundo de la práctica, hacia el mundo del compromiso, hacia el mundo de tierra a tierra. Y se va alejando de la parte académica en cierto modo, como si fuera, digamos, lo habíamos imaginado como el profesor que iba a estar todo el tiempo en eso, y fue dejando la teología sin olvidarla y transformándola en práctica. Una práctica que respondía a la realidad histórica. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria surge de la presencia del exilio salvadoreño, cuando la guerra en El Salvador y don Óscar Adolfo Romero tenía el socorro jurídico. Vino un abogado de allá para apoyar a los que huían del Salvador después de la matanza, etcétera.
Y entonces ahí se genera en el CUC, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, con Fray Gonzalo Valderas, que también se daba sus vueltecitas por aquí. Pero realmente el que tomó y guió y llevó el centro fue Miguel. Circunstancia de fraile que le abre la puerta a la realidad y se deja tocar por la realidad. Fue prior en varios conventos, fue prior provincial, 2 periodos de 4 años, entre nosotros dura 8 años, bueno, dura 4 años el periodo y lo hizo por 2. Promotor de justicia y paz de la orden en México, en América Latina, a nivel mundial en la orden, el contexto grande de la orden de predicadores, allí aportó. Miguel fue participante en capítulos generales de la orden, allí también fue fecundo, interactuó con los grandes teólogos de la orden y con los grandes ejercitadores del evangelio a través de estos encuentros mundiales que son los capítulos generales, y ahí aportó. Y su conocimiento, más su práctica, más su militancia, más su lucidez, más su buen humor, hicieron que influyera. Y la teología de la orden en América Latina y a nivel mundial, en los capítulos generales, tienen ahí sello de Miguel. La circunstancia del capítulo general y la interacción con ese capítulo, porque hay muchos frailes que van al capítulo y ¡ay, qué bonito habla ese, qué bonito habla el otro! Y votan. Miguel no. En las comisiones trabajando hasta tarde, porque había que producir, no podía resistir el deseo de profundizar, de comprender y de invitar a través de la teología, de la reflexión, de las decisiones legales de la orden, etcétera. Ya se mencionó su relación con Indosoc, pero con muchas otras instancias. Obviamente maestro en la UNAM 40 años, maestro en la Ibero 30 años, y convivencia, y dejarse tocar por la circunstancia, afectando a la circunstancia, tocando la realidad, siempre sensible. Cuando en su sepelio estaban los campesinos de Atenco con sus machetes, gritando: Miguel Concha vive, la lucha sigue y sigue. Cierra el gaznate. Soy poco formal, no soy académico, entonces no me sale ser serio. Y además la alegría de tener a Miguel en esta casa, de haber sido formado en la etapa inicial y acompañado, porque desde la circunstancia Fray Luna fue cercano a los momentos importantes de la Iglesia en México, como por casualidad la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Y Miguel allí jugó un papel importante también. Entonces, esta fecundidad que después se manifiesta en todo lo que hemos escuchado de su aporte en lo político, en lo social, en lo cultural, tiene esta circunstancia, esa circunstancia que no es simplemente algo que me pasa, sino algo en lo que Miguel decidió interactuar. No fue pasivo, fue dinámicamente presente en las circunstancias que lo hicieron ser lo que fue y es, y por eso grande acción de gracias en Seps Caritas, con obispos, diócesis, obispos de América Latina, los obispos de América Latina, los obispos amigos, a los que metieron en Riobamba a la cárcel. Y ahí estaba Miguelito. Toda esa historia de la lucha latinoamericana con un fraile que estaba sostenido por toda esa experiencia y esa historia y esa familia y esa hermandad y esa cordialidad. Extraordinario. Un don de Dios, una gracia, una bendición tener un hermano así, y en honor de él me callo. Buenas tardes. Buenas tardes también a los que nos siguen por las redes sociales. Quisiera decir en primer lugar que para mí es también un honor el estar aquí hoy, y les voy a compartir pues
unas breves reflexiones sobre la Escuela de Salamanca en primer lugar y sobre Francisco de Vitoria y los derechos humanos, ¿no? No son cosas originales las que les voy a decir porque tampoco soy gran experto en este asunto. A modo de introducción quisiera decir lo que es la Escuela de Salamanca. Realmente ha estado desconocida hasta prácticamente el siglo XX, ¿no? Una vez que pasaron los siglos XVI, que fue el siglo de oro, el más importante de esta escuela, y el siglo XVII, pues vino una decadencia y un olvido hasta el siglo XIX. ¿Por qué cayó en esta decadencia? Probablemente porque no supo responder a los retos que venían por parte de la Ilustración. Los autores últimos que pertenecieron a esta escuela pues ya no tenían la fuerza y el vigor y la creatividad que tuvieron los primeros, ¿no? ¿A qué se debe el redescubrimiento de la Escuela de Salamanca? Pues principalmente se debe al interés que en el siglo XIX hubo por los estudios históricos y fue, curiosamente, un jesuita alemán el que realizó este descubrimiento de este patrimonio ingente que estaba en las bibliotecas europeas, pero que estaba ahí como dormido y que nadie lo conocía. Fue el jesuita alemán Franz Herle quien publicó una serie de artículos entre 1884 y 1885, donde puso de relieve la importancia de esta escuela de Salamanca. Es él el que crea prácticamente el término o la expresión Escuela de Salamanca. Lo hace en alemán porque él escribía en alemán, ¿no? Y esta expresión aparece en español por primera vez en el título de un artículo de Beltrán de Heredia titulado Los manuscritos de los teólogos de la Escuela de Salamanca, ¿no? Desde principios del siglo XX y aún antes, poco antes, se viene estudiando este que podríamos llamar fenómeno cultural por parte de historiadores de diversas áreas. Sin embargo, en la actualidad, la Escuela de Salamanca sigue fascinando, sigue llamando la atención de los investigadores, ¿no? Y la mejor prueba de esto es que en los últimos 12 años se han publicado en torno a unos 2.000 estudios sobre este fenómeno cultural, ¿no? Y esto muestra que es un tema que sigue interesando a los estudiosos y por eso podemos afirmar que la Escuela de Salamanca goza actualmente de buena salud, está viva, ¿no? Sigue interesando a muchas personas. Sin embargo, hay que señalar también a continuación que hoy existe un debate sobre qué es exactamente la Escuela de Salamanca, ¿no? Se cuestiona porque hasta hace poco pues el interés estaba centrado fundamentalmente sobre los grandes autores que pertenecían a esta escuela, ¿no? Hoy se quiere ampliar la perspectiva, hoy se quiere ver que la Escuela de Salamanca es algo más y que la Escuela de Salamanca no está localizada solamente en Salamanca, sino que realmente ha tenido y tiene una repercusión en otras partes del mundo. De esta manera, el concepto tradicional de escuela está revisándose por parte de los historiadores en diversas áreas. Uno de los grandes estudiosos de la Escuela de Salamanca, Juan Belda Plans, nos propone una comparación para comprender lo que es la Escuela de Salamanca. Podríamos comparar la Escuela de Salamanca a un terremoto, dice él, a un terremoto científico, incluso, si se quiere, a un tsunami de gran alcance. Vitoria y su escuela sería como el epicentro de este movimiento y la energía del terremoto tiene un alcance muy amplio, pero se transmite
una fuerza y una intensidad diferente según la proximidad que se tenga a ese epicentro, ¿no? Cabría citar muchos autores en la propia Universidad de Salamanca y fuera de ella, pero no todos tendrían el mismo peso específico, aunque todos formen parte de este fenómeno cultural que llamamos la Escuela de Salamanca. La originalidad, la trascendencia de su producción literaria, el alcance de su influencia, etc., no es igual en todos los casos. Una buena muestra de ello es la atención que han merecido los estudios que se han realizado sobre esta realidad. Sobre los autores principales existen un número creciente de estudios, libros, artículos, congresos, etc., ¿no? No ocurre lo mismo con otros autores de menor alcance, de segunda categoría, podríamos decir, que también pertenecen a esta escuela. Esta especie de jerarquía de personajes implicados es un tema que tampoco ha sido analizado en detalle. Sería posible, pues, hablar de una escuela de Salamanca universal o transnacional, ¿no?, que no está localizada únicamente en la ciudad de Salamanca. Pero el punto focal desde donde surge es la Universidad de Salamanca del siglo XVI, donde Francisco de Vitoria y Martín de Azpilcueta son los principales y más influyentes autores, aunque decimos no son los únicos miembros de esta escuela. A partir de ahí se producirá una expansión admirable en círculos concéntricos por todo el mundo. Juan Belda-Plans, el autor al que me he referido anteriormente, redefine la Escuela de Salamanca como una comunidad científica de pensadores, teólogos, canonistas y filósofos con una actitud común propia ante el saber de su tiempo, arraigados inicialmente en la Universidad de Salamanca, cuyos principales representantes fueron Francisco de Vitoria y sus discípulos, que crearon unos métodos científicos propios y que tuvieron una influencia universal en multitud de autores de todo el orbe, especialmente de Europa, América y Asia, y que al mismo tiempo fueron creadores de un foco de producción global de conocimiento teórico y práctico, cuyo trabajo intelectual realizó aportaciones originales en diversos campos del saber. Finalmente, sus límites temporales propios serían los siglos XVI y XVII. El siglo XVI, sobre todo, es el siglo de oro de esta escuela, pero también hay autores importantes que han realizado una aportación propia en el siglo XVII. Hablamos no solo de la Universidad de Salamanca, sino de todo el orbe, no solo de los catedráticos salmantinos, sino de multitud de autores influidos por Salamanca, pero independientes, no solo de autores que han trabajado en el ámbito de la teología, sino también autores que han trabajado en el ámbito del derecho, la filosofía, la economía, la política, incluso algunos ámbitos de las ciencias positivas también estarían incluidos en el interés de los autores de esta escuela. Aquí nos vamos a centrar únicamente en Francisco de Vitoria y su visión de los derechos humanos. Vitoria, se dice, era un hombre apresurado, era un hombre práctico, ¿no? Además, era un teólogo. Es importante tener en cuenta este dato, ¿no? Y desde esta perspectiva es como él aborda los derechos humanos. Tenía y quería encontrar soluciones a los problemas contemporáneos y para ello debía disponer de inmediato de los argumentos y principios adecuados, ya que la situación del momento exigía respuestas concretas, ¿no?
había problemas graves que se planteaban a la conciencia de los cristianos de la época, y él quería dar soluciones realmente prácticas, bien fundamentadas, soluciones pues que ayudaran realmente a resolver los problemas. La fama de internacionalista de Vittoria proviene del hecho de que se aplicó correctamente a los principios fundamentales de la justicia, a los grandes acontecimientos reales y concretos de su tiempo y de su generación, ¿no? ¿Cuáles son los problemas fundamentales que Vittoria trató de abordar? Pues el tema del descubrimiento, explotación, conquista, pacificación, colonización, desarrollo de América, etc., ¿no? Hay que tener en cuenta también cómo detrás de este pensamiento relativo a los derechos humanos, en Vittoria hay una antropología, ¿no? Es decir, hay una concepción del ser humano que es la que le mueve a formular esos derechos propios del ser humano. ¿Cómo podríamos caracterizar esta antropología? ¿Cómo podríamos caracterizar esta visión del hombre que tiene Vittoria? Bueno, pues fundamentalmente hay que entender que Vittoria es heredero de la concepción medieval del hombre, especialmente es heredero de la antropología de Santo Tomás. Recordemos cómo Vittoria es innovador en la pedagogía, introduciendo en la universidad la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Hasta entonces la teología se explicaba fundamentalmente por otras obras importantes, pero es Vittoria quien introduce como libro de texto y como base de todas sus reflexiones la Suma Teológica, ¿no? Por tanto, pues la visión que Vittoria tiene del hombre es una visión que podríamos decir no es de carácter inmanentista, inscrita en un sistema axiológico que enclaustra al ser humano en sus dimensiones terrenas, cortando toda apertura del plano superior que constituye el orden sobrenatural, ¿no? No tiene una visión solamente del hombre en este mundo, sino que tiene una visión de un hombre que trasciende la perspectiva de este mundo, ¿no? Y esto se debe, sin duda ninguna, pues a la concepción cristiana del ser humano, ¿no? El ser humano como abierto a la trascendencia, ¿no? Y eso es lo que le permite a Vittoria fundamentar los derechos humanos, ¿no? Gracias a esta conexión entre teología y antropología, pues sostendrá tesis como la de que el hombre tiene un fin proporcionado a su naturaleza, fin que puede alcanzar con sus fuerzas naturales y que naturalmente apetece, con lo cual puede obrar naturalmente bien y puede tener dominio sobre las cosas y ser titular de derechos, ¿no? Vittoria, al igual que hicieron los representantes de la primera escuela de Salamanca, beberá de esa tradición aristotélico-tomista, concibiendo al hombre como un ser no acabado, no cerrado sobre sí mismo, no perfecto, sino perfectible en la sociedad. La autoridad social que necesariamente ordena la vida social encuentra su justificación en el ser del hombre y, en definitiva, en el ser fundante de este, que es Dios, ¿no? Característico del pensamiento de Vittoria y ejemplo de su talante innovador y valiente es una constante moderación y una incesante preocupación por convencer a los gobernantes de que solamente son permisibles las acciones fundadas en la ley, ¿no? Una ley que debe conciliar lo divino, lo natural, y no debe jamás anegarse a la mera arbitrariedad, ¿no? Todo el mundo tiene que someterse a la ley, y los gobernantes también tienen que someterse a la ley, ¿no?
Una ley que no solamente es una ley natural, sino que también hay que tener en cuenta la ley divina. Dicho esto, paso a ver lo que son los fundamentos de los derechos humanos, ¿no? Para Vitoria esos fundamentos los encontramos en el derecho natural y en el derecho de gentes, ¿no? El derecho natural está constituido por una serie de principios prácticos de evidencia inmediata o naturalmente derivados de esos principios evidentes, ¿no? Su existencia está dictada por la conciencia, que dicta una suma de principios de validez universal de forma imperativa y eficacia jurídica en todo equivalente a las normas dictadas por los hombres, ¿no? El derecho natural existe porque sus normas son conocidas por todos y se impone a la conciencia de cada uno, como es unánime el criterio natural de lo justo y lo injusto, paralelo al innato criterio y sentimiento moral sobre el bien y el mal. Vitoria sostiene que los postulados jurídicos naturales no pueden ser negados seriamente por nadie. Para Vitoria, este derecho natural es innato. El derecho natural no es un producto humano, sino que está inserto en nuestra naturaleza y la razón del hombre lo muestra, ¿no? Dado que la ley natural es además una participación de la ley eterna en el hombre, el derecho natural se nos da justamente con la naturaleza, está inscrito en la naturaleza. Para Vitoria, el derecho natural es lo necesario o también lo que conviene por sí mismo, como lo bueno y lo justo, lo que conviene a la naturaleza humana sin dependencia alguna de la voluntad misma humana, ¿no? Diríamos que este es el fundamento, uno de los fundamentos importantes de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos no son afirmaciones que uno lance al viento, no son afirmaciones arbitrarias. Vitoria las quiere fundamentar bien y las quiere fundamentar en algo sólido como es el derecho natural, ¿no? Y al mismo tiempo también Vitoria nos habla del derecho de gentes, ¿no? Francisco de Vitoria fue quizá el primero en desarrollar una teoría sobre el derecho de gentes que podría calificarse de teoría moderna, ¿no? Derecho de los pueblos elaborado por la razón natural en la práctica del contacto entre los hombres. El derecho de gentes sería, pues, todas esas disposiciones que regulan las relaciones entre las naciones y entre los pueblos extranjeros y que puede provenir del derecho natural o del consentimiento de la mayor parte del orbe encaminando al bien común. Este modo de entender el derecho de gentes, consistente en afirmar también entre las relaciones que entre las relaciones existen relaciones básicas de justicia que toda nación está llamada a observar, tiene una importancia crucial, pues ello nos lleva a concluir que en las relaciones internacionales no vale todo, ¿no? Hay un derecho que hay que respetar, hay un derecho entre los pueblos que hay que respetar, no vale cualquier tipo de relación, ¿no? Esto nos viene a decir también que la fuerza, al igual que en el derecho positivo, no es el único criterio y que los pueblos en sus relaciones han de obrar sobre una base de reciprocidad y de equidad natural que no cabe desobedecer, ¿no? Realmente Vitoria es considerado como el padre del derecho internacional, ¿no? Por la reflexión que hace sobre esta relación entre los distintos pueblos, ¿no? Cómo se tienen que tratar los pueblos entre sí.
Dicho esto, pasamos al punto que más nos interesa, que es la aportación de Francisco de Vitoria en la temática de los derechos humanos. En esto que voy a decir, pues sigo literalmente a uno de los autores más expertos, por supuesto, que yo en este campo, ¿no? Como bien se sabe, pues Vitoria era conocedor de los abusos que se estaban realizando en tierras americanas recién conquistadas, ¿no? Y conocedor de los hechos, no tenía reparo en declarar que las personas originarias del continente americano pues no eran inferiores, sino que eran iguales en derecho que los colonos y que tenían un derecho originario a ser propietarios de sus tierras y de sus bienes. En este sentido, la contribución de Vitoria como precursor de la primera formulación de los derechos humanos, pues habla por sí misma, ¿no? La doctrina de Vitoria sobre los derechos humanos se halla enmarcada en la definición de los títulos, ¿no? Por dos razones. En primer lugar, porque la categoría de derecho subjetivo que sostiene el enunciado de los derechos humanos es ajena al pensamiento clásico que Vitoria continuó. Simplemente la categoría como tal está ausente del pensamiento vitoriano, ¿no? En segundo lugar, porque la definición de los títulos refleja una comprensión del ser humano en cierta medida clásica, en sintonía con el justnaturalismo de los clásicos griegos, pero en mucha mayor medida, pues esa dimensión o esa visión Vitoria la trasciende. Nadie como Vitoria y nadie antes que él mostró al mundo la necesidad de respetar y proteger jurídicamente a los indígenas como sujetos de derechos en las tierras descubiertas y ocupadas por los colonos. Los indígenas son personas, no son cosas, son sujetos de derechos sobre la tierra, su trabajo, sus recursos naturales, pues son propios, nadie tiene el derecho de enajenarlos y tienen derecho también a la educación, a la alimentación, a la voluntaria evangelización, ¿no? Esta es una forma novedosa de considerar y tratar a los pueblos por parte de los conquistadores, o es una forma novedosa de entender esta relación entre los pueblos, ¿no? Históricamente, la preocupación de los estudiosos pues, ha ido acentuando esta novedad que encontramos en Vitoria, ¿no? Realmente esta preocupación por los pueblos conquistados, pues no la encontramos históricamente expuesta antes que en Vitoria, ¿no? Diríamos que aunque Vitoria habla de esta necesidad de respetar a todos los pueblos, estos derechos han entrado muy tarde en las declaraciones de los derechos humanos, ¿no? Podemos ver en detalle la doctrina de los justos títulos, como la denomina Vitoria, y su repercusión en la doctrina de los derechos humanos. El concepto de los justos e injustos títulos pertenece al contexto de su doctrina sobre la conquista española del Nuevo Mundo. Aparecen así denominados en su Relecio de Indis del año 1539, ¿no? Quizá esta Relecio, como se ha dicho, pues es la más original y la más creativa, ¿no? Es ahí donde podemos encontrar esta formulación de los derechos
fundamentales del ser humano, ¿no? Y en ella se plantea el problema de la ocupación española de América y sus consecuencias, señalando lo que, según justificará después, considera justos títulos o injustos títulos en función de los cuales deben dirimirse las cuestiones jurídicas y políticas que se plantean en el Nuevo Mundo. Justos títulos por los cuales los habitantes originarios de las tierras americanas podrían ser colonizados por los españoles y ser sometidos a su jurisdicción. ¿Cuáles son esos justos títulos que señala Vitoria? En primer lugar, la comunidad universal de todos los hombres y su comunicación natural, ¿no? El derecho de comunicación, ¿no? Es lo que justifica esa libertad de peregrinación, es decir, la libertad de que todas las personas pueden circular por el mundo y esa libertad para poder comerciar con todos los pueblos. Vitoria defiende universalmente la libertad de los océanos para todos los estados que cumplen el derecho internacional. En segundo lugar, un segundo título es la propagación de la religión cristiana, ¿no? En tercer lugar, la protección de las personas que habitan en territorio americano y que se han convertido al cristianismo, ¿no? En caso de que sus príncipes quisieran forzarlos a volver a la religión o a las religiones anteriores. Otro título, un cuarto título, es que si una buena parte de los habitantes del continente americano son cristianos, de hecho, el Papa puede, a su petición o sin ella, habiendo causa razonable, darles un príncipe cristiano. En quinto lugar, otro título sería la tiranía de los príncipes o la tiranía de sus leyes inhumanas que perjudicaran a los inocentes. Esto constituiría un claro precedente de la actualmente llamada intervención humanitaria. Otro título sería la verdadera y voluntaria elección de los habitantes del territorio americano de someterse a los españoles. Y otro título sería por razón de amistad y alianza, y por ese motivo, pues los españoles podrían intervenir en territorio americano, ¿no? Este último título, pues, es mencionado con menos fuerza que el resto, ¿no? Vitoria lo enuncia con visos de mera hipótesis, ¿no? Bueno, en definitiva, las razones por las que Vitoria admite una relación provisional de dominio del pueblo español sobre los indios se puede agrupar en tres grupos: por el bien de ambas partes, es decir, por las relaciones comerciales, de intercambio, económicas; por razones religiosas, de expandir la evangelización; y por el bien de los habitantes del continente americano, pues como cristianos piden un príncipe cristiano, desean que se les ayude en la defensa de sus propios intereses y necesitan la ayuda de otro pueblo en el campo de la política. Contrastan estos justos títulos con las razones que Vitoria aduce para negar el derecho de dominio del pueblo español. Son títulos legítimos de poder de los españoles sobre los indios, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos títulos? En primer lugar, la usurpación o derecho al descubrimiento, pues Vitoria mantiene que los habitantes nativos en América son verdaderos y legítimos propietarios de sus riquezas y de sus bienes, ¿no? En segundo lugar, la autoridad universal del emperador. Realmente Vitoria pone en cuestión
este asunto, ¿no? En tercer lugar, la autoridad temporal del Papa, ¿no? Vitoria dirá que el poder del Papa es espiritual, no es temporal, ¿no? En cuarto lugar, el rechazo de los nativos de las tierras americanas a recibir la fe cristiana, ¿no? Eso no sería tampoco un motivo para usurpar sus tierras, ¿no? Nada les puede forzar a creer. Los pecados de los nativos, ¿no? Tampoco eso sería una razón para invadir sus tierras, ¿no? Y su elección voluntaria, si ha sido viciada de alguna manera su consentimiento, ¿no? Y la donación especial, dice, de Dios a los españoles, tampoco sería un título legítimo para invadir sus tierras, ¿no? Todos estos títulos legítimos los contrapone. Cada uno de estos títulos refleja la concepción moderna que Vitoria mantuvo sobre esta cuestión. Resultan novedosos distintos aspectos. En primer lugar, hay que destacar pues, su respeto a la autonomía y libertad de las personas nativas en el territorio americano, ¿no? Hasta el punto de considerarles propietarios legítimos de sus tierras y, por tanto, considerar que hay que respetar su libre albedrío. Todavía más sorprendente es el reconocimiento a la libertad de sus conciencias para unirse a la fe cristiana y la petición expresa de no juzgar los comportamientos de los habitantes de las tierras americanas desde el punto de vista de la moral cristiana, ni administrarles castigo alguno por ello, ¿no? Hay que respetar la conciencia, no hay que juzgarles desde el punto de vista de la moral cristiana. Bueno, este pensamiento es sorprendentemente avanzado para la época en que escribía Vitoria, ¿no? Un momento en el que se tenían concepciones completamente distintas a las suyas. En aquel momento histórico, sostener públicamente la tesis de la libertad como una condición jurídica exigible para todos conllevaba implícitamente la invitación a superar la visión hegemónica del poder, cualquiera que fuera, y esa era la visión del poder político vigente en aquel momento. Otro aspecto importante es que la sola autoridad no es argumento suficiente para Vitoria en el orden legitimador del dominio de un pueblo sobre otro. No parece legítimo que por pura autoridad un pueblo pueda usurpar a otro. Otro matiz importante de la postura audaz de Vitoria es la defensa de esa libertad que acabamos de señalar, no para un Estado o nación consolidada que hubiera caído en desgracia, sino para unos grupos que carecían de reconocimiento jurídico en el mundo de entonces, como era el caso de los pueblos del Nuevo Mundo. La visión jurídica de Vitoria en este aspecto rozaba casi la profecía, pues la realidad del Nuevo Mundo a duras penas era captada como sujetos de derecho, siendo la tendencia su consideración fáctica de objeto de derecho por parte de los descubridores, ¿no? Libertad, igualdad, parecen ser las intuiciones fundamentales de Francisco de Vitoria respecto de los nativos de las tierras americanas, ¿no? Libertad, igualdad, ¿no? Sobre estas realidades parecen pues formuladas sus nociones jurídicas, sus principios rectores y sus argumentaciones. Por ejemplo, Vitoria superó la mentalidad de la época que unía principalmente los motivos de los viajes
a las guerras y a las conquistas para recuperar su originaria motivación en la inagotable curiosidad humana, en la libertad pacífica de movimientos, para fundamentar así la libertad de comunicación y comercio y la libre circulación por los océanos que tanto ha impulsado y desarrollado las relaciones internacionales pacíficas como la mejora de los pueblos, ¿no? Un pueblo puede entrar en otro pueblo desde esta perspectiva, ¿no? Porque hay una libre circulación de comercio y porque todos los pueblos pueden navegar libremente por los mares, ¿no? Francisco de Vitoria fue un pionero de la libertad, trascendiendo los esquemas y modelos que la sociedad le presentaba, vislumbrando un progreso y un desarrollo humanos que pocos más veían y nadie más acertaba a formular desde el punto de vista jurídico. Otro ejemplo que refleja el alcance de la noción de igualdad natural entre los hombres tiene para Vitoria un alcance grande y es su aplicación a la solidaridad. Vitoria fue siempre consciente de la existencia de una comunidad universal de todos los pueblos o de una fraternidad universal, ¿no? Y en coherencia con ella plantea la elevación de la virtud de la solidaridad al derecho jurídico de solidaridad, que ha de ejercerse en ayuda de pueblos bajo leyes injustas o para proteger a los recién convertidos de la fe cristiana de poderes arbitrarios o que sean opresivos, ¿no? Cuando algunas personas dentro de un Estado son perseguidas sin motivo justo, ¿no? En su exposición de los justos títulos, Vitoria no está cuestionando el poder establecido por capricho, ni busca debilitarlo, sino busca adecuarlo a las exigencias de la realidad humana y política, cuya forja intuía y defendía. Vitoria supo ir más allá de las apariencias y descubrir lo universal. Quiso para todos los pueblos esa libertad y esa justicia, ¿no? Si hubiéramos de traducir la doctrina de Vitoria de los justos títulos en clave actual de derechos humanos de los indios, el enunciado sería el siguiente: derecho a la libertad de conciencia, derecho a la libertad religiosa, derecho a la libertad de comercio, derecho a la propiedad privada como derecho natural, ¿no? Implícitamente, Vitoria reclama para estos pueblos la igualdad con el resto de los pueblos del orbe, sin olvidar la pertenencia a esa comunidad universal, ¿no? Bueno, ya voy a ir acabando diciendo que la visión de Vitoria llegaba con varios siglos de antelación, ¿no? Vitoria es un adelantado a su tiempo, ¿no? En cuanto a esta formulación de los derechos humanos. Lo que él nos dice hoy nos parece muy obvio porque ya lo tenemos asumido, aunque sabemos bien que los derechos humanos son violados continuamente en todas partes o en muchas partes de nuestro mundo, ¿no? Él es un adelantado respecto al momento que le tocó vivir, sin embargo, supo conectar con su presente, adaptando admirablemente las novedosas conclusiones a la realidad histórica, ¿no? Francisco de Vitoria logró no solo dejar sembrada una doctrina de humanismo jurídico para el futuro, sino también implicar a las autoridades del momento en la puesta en práctica de sus principios, ¿no? Pienso que la doctrina de Vitoria respecto a los derechos humanos sigue siendo vigente, sigue siendo también para nosotros una
una fuente de reflexión, sigue inspirando nuestra reflexión sobre los derechos humanos en el momento actual. Muchas gracias.